¿Alguna vez te has preguntado si estás realmente en el camino hacia la salvación? La Biblia menciona que, aunque Dios ofrece la salvación a todos, no todos la alcanzarán. La salvación es el mayor regalo que Dios nos puede dar, un regalo de vida eterna y paz, pero también es una invitación a vivir de acuerdo con su voluntad. Hoy, quiero que te quedes hasta el final de este vídeo, porque vamos a explorar juntos los aspectos que podrían estar afectando tu relación con Dios y, en última instancia, tu salvación. Este vídeo no es para asustarte, sino para invitarte a un análisis profundo y personal. En las Escrituras, encontramos ejemplos y advertencias de actitudes que pueden alejarnos del propósito de Dios y hacernos perder su presencia en nuestras vidas. ¿Estás listo para descubrir si puedes identificar alguna de estas señales en tu vida? La Biblia es clara en muchas enseñanzas sobre la salvación y los obstáculos espirituales, y hoy profundizaremos en ellas para que puedas tener una relación más cercana y auténtica con Dios. ¿Sabías que, en algunos casos, cosas como el orgullo o la falta de perdón pueden ser barreras para la salvación? Este no es un simple mensaje, es un llamado a examinar tu corazón y a eliminar cualquier cosa que te esté alejando de la vida que Dios tiene para ti. Tal vez has escuchado estos conceptos antes, pero hoy veremos cómo estas actitudes y acciones específicas pueden tener consecuencias eternas. Así que te invito a quedarte con nosotros, abrir tu mente y tu corazón, y dejar que la palabra de Dios te ilumine. Al final de este vídeo, tendrás una mejor comprensión de los aspectos que podrían estar impidiendo una conexión plena y eterna con Dios. Comencemos este viaje juntos y descubramos si eres uno de los que verdaderamente buscan la salvación o si alguno de estos puntos podría estar afectando tu camino espiritual. Primera señal: orgullo y autosuficiencia. El orgullo es una de las mayores barreras para la salvación, una que, muchas veces, ni siquiera vemos. En Proverbios 4:18 leemos: el orgullo va antes de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El orgullo no solo nos aleja de Dios, sino que también nos impide ver nuestra propia necesidad de su gracia. ¿Por qué? Porque el orgullo nos lleva a pensar que podemos hacerlo todo por nosotros mismos, que somos autosuficientes y no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. Cuando nos dejamos llevar por el orgullo, empezamos a creer que nuestros logros, nuestras riquezas o incluso nuestra sabiduría son mérito exclusivamente nuestro. La autosuficiencia nos da la ilusión de que tenemos el control absoluto, cuando en realidad, nada está más lejos de la verdad. En el Evangelio de Juan 15:5, Jesús dijo claramente: porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero el orgullo nos hace olvidar esto y nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de depender de Dios. El orgullo también puede disfrazarse de una confianza que aparenta ser saludable, pero que en realidad es autosuficiente y cerrada a la humildad que Dios espera de nosotros. Muchas veces, podemos llegar a pensar que, por tener ciertos logros o capacidades, somos mejores que los demás o incluso que merecemos la salvación sin necesidad de cambiar nada en nuestras vidas. Sin embargo, Santiago 4:6 nos recuerda: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es un recordatorio de que Dios valora la humildad por encima de cualquier logro humano, y que es la actitud de humildad la que nos acerca verdaderamente a Él. Al final, el orgullo es un muro que construimos entre Dios y nosotros. Nos separa de su amor, de su guía, y en última instancia, de su salvación. Cuando vivimos con orgullo, estamos rechazando la dependencia en Dios, y la Biblia nos muestra que la dependencia en Él es esencial para alcanzar la vida eterna. Para recibir la salvación, debemos despojarnos del orgullo y reconocer nuestra necesidad de su ayuda. Necesitamos humildad para aceptar que somos pecadores y que, sin su misericordia, no podríamos recibir el perdón ni la salvación. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos del orgullo? Primero, debemos examinar honestamente nuestro corazón y pedir a Dios que nos muestre cualquier área donde el orgullo esté presente. En segundo lugar, debemos aprender a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida, reconociendo que solo con su ayuda podemos vivir plenamente. Y, finalmente, practicar la gratitud y el servicio a los demás nos ayuda a mantenernos humildes y a recordar que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, no algo que logramos por nosotros mismos. En resumen, el orgullo y la autosuficiencia son dos de los obstáculos más grandes en el camino hacia la salvación. La invitación es clara: reconocer nuestra necesidad de Dios y buscar una vida de humildad que nos acerque a Él.
Solo así podremos ver el camino hacia la salvación sin obstáculos, abiertos a recibir su gracia y su perdón. Segunda señal, falta de perdón. La falta de perdón es uno de los obstáculos más profundos para la salvación y una de las causas de dolor emocional y espiritual más intensas. En el Evangelio de Mateo 6, 14-15, Jesús nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí, Jesús nos deja en claro que el perdón no es solo un acto de bondad hacia otros, sino una condición para recibir la gracia y el perdón de Dios. Cuando guardamos rencor, nuestro corazón se endurece y se va llenando de resentimiento. Es como una herida que se infecta y no permite que la sanidad de Dios fluya en nosotros. Este rencor nos ata, nos impide avanzar y recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas. La falta de perdón no solo afecta nuestra relación con aquellos que nos rodean, sino también nuestra relación con Dios. En lugar de permitir que su amor fluya libremente en nuestra vida, estamos creando una barrera espiritual que obstaculiza nuestra propia sanación y paz interior. Muchas veces, justificar la falta de perdón parece lógico, especialmente cuando hemos sido gravemente heridos. Sin embargo, Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Perdonar no significa que lo que ocurrió está bien o que no fue doloroso. Perdonar significa soltar, liberar, y permitir que Dios sane esas heridas y sea Él quien actúe en justicia. Cuando no perdonamos, en realidad estamos asumiendo el papel de juez, un lugar que solo Dios puede ocupar justamente. Otra consecuencia de la falta de perdón es el peso emocional que carga nuestra alma. Al retener el perdón, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones y ataduras. Esto afecta nuestras relaciones, nuestra salud mental, e incluso nuestro bienestar físico. Efesios 4, 31-32 nos exhorta a dejar atrás toda amargura, ira y rencor, y a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Este acto de perdonar es una llave que abre la puerta hacia la paz y la libertad que solo Dios puede dar. El perdón, por difícil que parezca, es un regalo divino. Nos permite vivir con libertad y amor, sin resentimiento, y nos abre la puerta a la reconciliación. Cuando estamos dispuestos a perdonar, reconocemos nuestra humanidad y nuestra dependencia en Dios. Nos recuerda que así como Dios nos perdona nuestras fallas y debilidades, nosotros también debemos perdonar a los demás. En resumen, la falta de perdón es un obstáculo que impide que el amor y la gracia de Dios fluyan en nuestra vida. Nos mantiene prisioneros del pasado y nos impide recibir la paz y el perdón que Dios ofrece. Si queremos alcanzar la salvación, debemos dejar atrás el resentimiento y abrazar el perdón, permitiendo que el amor de Dios limpie nuestro corazón y nos libere para vivir en paz y armonía con Él y con los demás. Tercera señal, la influencia de las tentaciones mundanas. En nuestra vida diaria, estamos rodeados de constantes tentaciones que nos alejan del camino espiritual. Las tentaciones mundanas, como el deseo de riqueza, el placer excesivo o la búsqueda del poder, pueden ocupar un lugar central en nuestra vida y reducir nuestro enfoque en la relación con Dios. En la Biblia, se nos advierte repetidamente sobre los peligros de poner nuestra confianza y deseos en cosas temporales. En 1 Juan 2, 15-17, leemos: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este mensaje nos recuerda que aquellos que son absorbidos por las cosas materiales y deseos mundanos, corren el riesgo de perder la conexión con lo divino. Una de las estrategias que pueden alejarnos de la salvación es la constante distracción y seducción del mundo material. Las posesiones, la fama y el placer parecen prometer satisfacción y felicidad duraderas. Sin embargo, la realidad es que estos elementos nos pueden dejar vacíos y con un profundo sentimiento de insatisfacción. Al aferrarnos a ellos, permitimos que nuestro espíritu se oscurezca y perdemos la capacidad de escuchar la guía de Dios en nuestras vidas. En Mateo 6:24, Jesús nos dice que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este pasaje ilustra cómo, al entregar nuestro corazón a las tentaciones de este mundo, apartamos nuestra mirada de Dios.
la tentación no solo es una trampa que nos mantiene alejados de Dios, sino que también tiene el poder de crear una dependencia en lo material, haciendo que sea difícil buscar lo espiritual. Cada vez que nos sumergimos en lo mundano, perdemos algo más importante, la paz espiritual y la conexión con el propósito divino. En Mateo 4, 1-11, encontramos un poderoso ejemplo en el que Jesús, tentado en el desierto por Satanás, demuestra la fortaleza para resistir. Jesús rechaza las ofertas de poder y riqueza, recordándonos que no solo debemos vivir de lo que este mundo ofrece, sino de la palabra y voluntad de Dios. Este pasaje es una guía sobre cómo debemos reaccionar frente a las tentaciones, con una fe firme y recordando la verdadera fuente de nuestra fortaleza. Cuando nuestra atención se centra en el placer y la autogratificación, sacrificamos los valores espirituales que Dios nos da. Podemos caer en patrones de comportamiento que nos alejan de la oración, la reflexión y el crecimiento personal. Las tentaciones nos conducen a una vida basada en lo temporal, olvidando el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Al enfrentarnos a cada tentación, podemos decidir qué dirección tomaremos, eligiendo o bien el camino de Dios o el camino de la autocomplacencia. Reconocer nuestras propias áreas de tentación es el primer paso para fortalecer nuestra fe y resistirlas. ¿Qué deseos terrenales te tientan a ti? ¿Te alejan de tus momentos de conexión con Dios o de vivir en su voluntad? Estos momentos de reflexión nos permiten identificar nuestras debilidades y trabajar en ellas con humildad y fe, confiando en que Dios nos dará la fortaleza para vencerlas. Al final, sabemos que superar las tentaciones nos acerca más a la voluntad de Dios y al propósito que tiene para nuestras vidas. Cuarta señal, orgullo y falta de humildad. El orgullo es una barrera poderosa que nos aleja de la voluntad de Dios. En nuestras vidas, cuando permitimos que el ego y el orgullo crezcan, nos volvemos menos receptivos a la guía divina. La Biblia advierte de esta actitud en varias ocasiones. En Proverbios 4 y 18 leemos: el orgullo precede a la destrucción, y el espíritu altivo, a la caída. Este versículo es un recordatorio claro de que el orgullo no solo nos aísla de Dios, sino que también es una trampa que puede llevarnos a perder el sentido de propósito y dirección en nuestra vida espiritual. Uno de los mayores peligros del orgullo es que nos lleva a creer que no necesitamos a Dios o que nuestras propias capacidades y logros son suficientes. Este tipo de actitud genera una desconexión que nos impide vivir en humildad y aceptar nuestra dependencia de Dios. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de humildad y servicio, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y la obediencia a Dios. En Filipenses 2, 3, se nos anima a que nada hagáis por rivalidad o vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esto nos enseña que, al vivir con humildad, estamos más en sintonía con el llamado de Dios. La falta de humildad también afecta nuestra capacidad para aprender y crecer espiritualmente. Cuando creemos que lo sabemos todo, cerramos la puerta a la enseñanza divina y nos volvemos rígidos en nuestras creencias y actitudes. La humildad es esencial para abrir nuestro corazón a la corrección y para permitir que Dios nos transforme. El orgullo, en cambio, nos endurece y crea un muro entre nosotros y la voluntad divina. En Mateo 11 y 12, Jesús dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este mensaje nos recuerda que la verdadera exaltación viene de Dios y no de nuestras propias manos. El orgullo puede manifestarse de muchas formas en nuestra vida diaria, a través de la soberbia, la autosuficiencia, la competencia con los demás o incluso en la negación de nuestras propias faltas. Estos comportamientos nos llevan a creer que no necesitamos cambiar, y esa es una actitud peligrosa para nuestra vida espiritual. Reconocer nuestras fallas y limitaciones es el primer paso para recibir la gracia y la guía de Dios. Sin humildad, nos arriesgamos a vivir atrapados en un ciclo de autosuficiencia que solo nos lleva a un camino de aislamiento y vacío espiritual. Para fortalecer nuestra relación con Dios, debemos pedirle que nos dé un espíritu de humildad y apertura. No es fácil enfrentar el orgullo propio y aceptar que necesitamos ayuda y guía, pero al hacerlo, encontramos una paz que solo la humildad puede dar. Cuando rendimos nuestro orgullo, permitimos que Dios obre en nosotros y nos lleve por el camino que Él ha preparado. La humildad es la llave que abre las puertas a una relación genuina y profunda con el Creador, una relación en la que Él se convierte en el centro de nuestra vida y no nuestras propias aspiraciones. Quinta señal: falta de compasión y amor al prójimo. En la vida cristiana,
el amor y la compasión son fundamentales. Jesús nos enseñó que el amor al prójimo es uno de los mandamientos más importantes, colocándolo al mismo nivel que el amor a Dios. En Mateo 10:39, leemos, «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Esta enseñanza implica no solo un acto de bondad, sino también una forma de vivir que refleje el amor y la compasión en todas nuestras interacciones. Cuando carecemos de este amor, nos alejamos de los principios que Jesús dejó para sus seguidores y podemos perder el rumbo espiritual. La falta de compasión y empatía con quienes nos rodean es una señal de que algo no está bien en nuestra relación con Dios. Cuando permitimos que la indiferencia o el juicio dominen nuestras actitudes, nuestro corazón se endurece y es más difícil ser receptivos a la guía divina. Jesús, en sus enseñanzas, nos mostró que debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Este tipo de amor requiere humildad y nos ayuda a abrir nuestro corazón a la obra de Dios en nosotros y en el mundo. El amor al prójimo también se manifiesta en nuestras acciones. No basta con decir que amamos a los demás, debemos demostrarlo a través de nuestras obras. La Biblia en 1 Juan 3:18 nos dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta cita nos recuerda que el verdadero amor se ve en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás y en la manera en que nos preocupamos por sus necesidades. Si somos insensibles a los problemas de los demás, estamos dejando de lado un aspecto esencial de la fe cristiana. Cuando cultivamos el amor y la compasión, estamos en sintonía con el propósito divino. Esto no solo nos permite crecer espiritualmente, sino que también nos acerca a Dios. En cambio, la falta de compasión puede llevarnos a vivir una vida egoísta, centrada en nuestros propios intereses y deseos. Esa vida es contraria al ejemplo que Jesús nos dio, pues Él vivió para servir y amarnos a todos, y nos invita a hacer lo mismo en nuestras vidas diarias. Es importante recordar que todos estamos en el camino de aprender y mejorar. La compasión no es algo que se logra de la noche a la mañana, requiere esfuerzo y, a veces, sacrificio. Pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar un corazón compasivo es una forma de abrirnos a su amor y voluntad. Al cultivar este amor genuino, damos testimonio de nuestra fe y nos acercamos más al ejemplo de Jesús. La falta de compasión es un obstáculo para nuestra vida espiritual, pero con la ayuda divina, podemos superarlo y vivir una vida de amor y servicio. Sexta señal, falta de perdón y rencor. El perdón es uno de los pilares fundamentales en la vida cristiana. La enseñanza de Jesús nos muestra que debemos perdonar a quienes nos han hecho daño, sin importar la gravedad de la ofensa. En Mateo 6, 14-15, Jesús nos dice, si perdonas a otros sus ofensas, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si no perdonas a otros, tu Padre no te perdonará tus ofensas. Este versículo nos recuerda que el perdón es un mandato divino, un acto necesario que refleja nuestra disposición de recibir el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. La falta de perdón puede convertirse en un peso que carga nuestro espíritu, bloqueando la paz y la armonía que Dios desea para nosotros. Al guardar rencor, nos atamos al dolor del pasado y nos cerramos a las bendiciones futuras. La Biblia nos enseña en Efesios 4, 31-32, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Guardar resentimiento es contrario al ejemplo que nos dio Jesús, quien nos enseñó a perdonar, incluso en las circunstancias más difíciles. Perdonar no significa olvidar o justificar lo que nos han hecho, sino liberarnos de la carga del resentimiento. El acto de perdonar trae sanación y nos permite continuar nuestro camino con un corazón puro. Muchas veces, el rencor se convierte en una barrera entre nosotros y Dios. Para escuchar su voz claramente, necesitamos un corazón limpio, libre de resentimientos y dispuesto a recibir su amor. La falta de perdón impide que el Espíritu Santo obre plenamente en nuestras vidas, bloqueando el crecimiento espiritual y la paz que proviene de una relación sincera con Dios. El perdón es un proceso que puede tomar tiempo y esfuerzo. No siempre es fácil perdonar, especialmente cuando el dolor es profundo, pero Dios nos da la fortaleza necesaria para lograrlo. Al pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, reconocemos nuestra necesidad de su gracia y dirección. Recordemos que Jesús mismo, en el momento de mayor sufrimiento, oró diciendo, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Este ejemplo nos inspira a seguir adelante en nuestro propio proceso de perdonar. Cuando dejamos de lado el rencor y optamos por el perdón, abrimos nuestro corazón al amor de Dios y permitimos que Él obre en nuestras vidas. El perdón es una herramienta poderosa para la sanación espiritual y nos ayuda a vivir en paz, libres de las cadenas del pasado. Al elegir perdonar, demostramos nuestra fe en Dios y nuestra confianza en que Él se encargará de hacer justicia, liberándonos del peso del resentimiento. Séptima señal: alejarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base y la guía de toda vida cristiana. Cuando nos alejamos de las enseñanzas de la Biblia, nos alejamos de la verdad y de la voluntad de Dios para nosotros. En 2 Timoteo 3, 16-17, se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no solo nos instruye, sino que nos forma, nos corrige y nos guía en el camino correcto. Dejarla a un lado puede ser una señal de que estamos perdiendo el rumbo y la conexión con Dios. Alejarse de la palabra de Dios implica perder contacto con su voz y dirección para nuestras vidas. La Biblia es como un faro en medio de la oscuridad, una luz que nos guía en tiempos de duda y dificultad. El Salmo 119, 105 nos recuerda esto: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Al ignorar o dejar de lado la lectura de la Biblia, dejamos de recibir la guía que Dios nos ofrece a diario, y nuestra fe puede debilitarse poco a poco sin que lo notemos. La falta de conocimiento de la palabra también nos hace vulnerables a las enseñanzas erróneas y a las influencias del mundo. En tiempos de confusión o de decisiones importantes, es la Biblia la que nos da claridad y nos recuerda los principios de Dios. Al leerla, recordamos quiénes somos en Cristo y qué espera Dios de nosotros. Sin ella, es fácil desviarse y adoptar creencias que no están alineadas con su voluntad. La palabra de Dios nos protege de ser engañados y de alejarnos de la fe verdadera. Leer y meditar en la palabra también nos permite conocer el corazón de Dios, entender su carácter y sus promesas. Cuando nos distanciamos de la Biblia, olvidamos su fidelidad, su amor y su propósito para nosotros. Esto puede llevarnos a la desesperanza, a la confusión y a una vida sin dirección espiritual. La Biblia no es solo un libro, sino una fuente viva de inspiración y consuelo que Dios ha puesto en nuestras manos para que la busquemos cada día. Reencontrarnos con la palabra es vital para regresar al camino de Dios. Nos ayuda a renovar nuestra mente, a recordar sus promesas y a mantenernos firmes en la fe. La Biblia nos enseña a vivir una vida que agrada a Dios y que refleja su amor y su justicia. Así que, si sientes que has estado lejos de la palabra, es un buen momento para volver a ella, dejar que Dios te hable, y escuchar su dirección para tu vida. Hemos explorado juntas cada señal que la Biblia nos da sobre el camino hacia la salvación y aquellos obstáculos que pueden apartarnos de ella. Entender estas señales no solo es un llamado a la reflexión personal, sino también una invitación a examinar nuestro corazón y nuestras intenciones. La salvación es un regalo precioso, un don de Dios que, aunque no lo merezcamos, se nos da con amor y esperanza. Recordemos que este no es un viaje de perfección, sino un camino de crecimiento y arrepentimiento constante. A lo largo de este vídeo, hemos visto la importancia de la humildad, el perdón, la fe genuina, y el deseo sincero de acercarse a Dios. Cada una de estas señales nos invita a reconocer que la salvación es un regalo divino, pero requiere un compromiso serio y profundo con la voluntad de Dios. Así que, si alguna de estas señales te ha hecho reflexionar, hoy es el mejor momento para acercarte a Dios, para pedir su guía y su perdón, y para renovar tu vida bajo su dirección. Jesús mismo nos enseñó la importancia de un corazón transformado y dispuesto a seguirle en amor y obediencia. Él conoce nuestros corazones y entiende nuestras luchas y debilidades. Así que, si hoy sientes el llamado de revisar tu vida espiritual, recuerda que nunca es tarde para volver a Él. La salvación está al alcance de quienes desean abrazarla con un corazón sincero y humilde. Si te ha gustado este vídeo y te gustaría ver más contenido que te inspire y te acerque a Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Comparte este mensaje con aquellos que podrían necesitar una palabra de reflexión en su vida. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios y fortalecer nuestra relación con Él.
Gracias por acompañarnos, y que Dios te bendiga siempre en este camino de fe y amor.